Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a este su canal, nuestro canal, donde debatimos cosas fuera de lo común, fuera de lo cotidiano y venimos un día más con más temas interesantes. El día de hoy tocaremos, mi querido Nick, un tema más que paranormal, más que extraño, un tema muy profundo. Y es el tema de la naturaleza del ser humano. ¿Cómo estás, mi querido Nid? Buenas noches. ¿Me escuchas ahí? Sí, 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 ya. Es que se me había ido el audio. Bien, parce, bien, bien, corriendo un día lleno de camello, Me alegra mucho escuchar eso. pero movidito, la verdad, movidito, me gustó bastante. ¿Y el Ok. tuyo qué tal? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal tu cumpleaños? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Rodeado de mucha gente que me quiere. Fuimos a cenar, luego bebimos bastante alcohol. Me dieron unos regalillos muy interesantes. Y nada, el día de hoy descansando y preparando el tema para ustedes. Y ya. Qué chévere, también movidito el día, ¿no? Sí, sí, pues no tan movido el día de hoy, fue un bastante día bastante relajado. Ah, no, ayer, perdón. Sí, Ayer, el no. cumpleaños, tomando y todo. Sí, sí, ayer fue bastante, pero hoy estamos con agüita, hoy en cero alcohol. Epa, no, Yo, Ta- yo, yo sí también tengo mi agüita acá. Pueden que no lo vean, estoy intentando modificar el VTuber para que también tenga su Ah, botellita y tome cerveza. sí. Digo, agua. Pero sí estoy intentando como modificar para poder hacer eso, pero yo sí estoy aquí con mi agüita amarillita con espumita. Ah, Ok. bueno, la Arranque. verdad tengo bastante emoción por el tema de hoy. Ok. No sé si quienes estén por acá en el live con nosotros se hayan acordado de cuál fue el tema que dijimos para hoy, pero estoy emocionado. Siento que el tema que traemos va muy de la mano con nosotros, para que la redundancia, porque Sí, siento que en gran parte es la realidad que hemos construido como sociedad. un poco, pero pues es un tema más profundo de lo normal de lo que solemos tratar aquí, porque siempre intentamos como buscar el misterio hacia lo paranormal, el misterio de todo, y siento que es un tema mucho más profundo y más sensible. Sí, señor. Pero quiero arrancar con, imagínate esto, estás solo en casa a las 3:17 de la mañana, o de la madrugada, como lo quieran decir, y de repente sientes una presencia. No ves nada, no escuchas pasos, pero el vellito que tienes acá en la nuca se te Erizado. eriza, se te para, como si alguien te acabara de respirar en el Uy, cuello. pero espere, que se me para? Porque una cosa es que se Los, me erice y otra cosa es que se me pare. los pelillos, los pelillos. Porque erizar se eriza la piel. Pues Ok. la mayoría de gente en ese momento, el primer pensamiento es un fantasma. Sí, Yo en cambio, en esto pienso, sería como, ahí está otra vez, la naturaleza humana haciendo de las suyas. Porque mi querido Nick, cuéntamelo. esa sensación que acabo de describirte no es una prueba que haya un espíritu, que haya un fantasma. Ujú. Es la prueba de que somos una especie que evolucionó en la sabana africana hace 3.000 años, hace 300.000 años, perdón, rodeada de predadores que sí respiraban en el cuello antes de comerte. Sí, señor. Y el cerebro, pues, llevamos encima, el cerebro que llevamos nosotros sigue siendo en gran Sí, parte ese mismo cerebro aterrorizado por la edad de piedra. sí, Pero señor. pues la verdad es que pues aparte de esos recuerdos vagos de nuestros antepasados, pues ahora le ponemos deudas de tarjetas de crédito y Netflix. Sí, señor. Pero pues esa Y sensación que Prime y tenemos muchas otras. y Prime y de otras suscripciones que existen.
Ujú. Pero pues ahí es donde verdaderamente, lo verdaderamente extraño de la naturaleza, de la naturaleza humana empieza. Somos la única especie que sabe que va a morir y aún así nos levantamos todos los días a trabajar. Somos la única especie capaz de sacrificarse por un desconocido al otro lado del planeta y también la única que ha inventado campos de exterminio. Eso somos. Tal cual. Entonces, la pregunta de Pues esta es, noche es, ¿existen los fantasmas o simplemente es una recopilación de autodefensa de nuestro cerebro de hace muchos años atrás? es que sí, yo voy muy de la mano con lo que tú dices de, pues es que son unos mecanismos de defensas que maneja el cuerpo, Ujú. porque justamente está el hecho de que, perdona al que no le guste mi opinión, saben que siempre se los he dicho, mis opiniones son mi punto de vista y es muy raro que lo cambie, a menos de que me argumenten algo lo suficientemente válido como para que me Sí. cambien mi opinión. Pero está el hecho de que el humano sigue siendo un animal y Mm. el animal siempre va a tener sus vestigios de supervivencia. La adrenalina que a uno le da en una circunstancia difícil, tipo, no sé, vas manejando, te quedó sin frenos el carro y comienzas a tener adrenalina. La adrenalina está para una función y es un Ajá. proceso natural que tiene el cuerpo y no es algo único de los humanos. No, no Es es algo algo que único. también le pasa a los animales en sus momentos de crisis, en sus momentos de predación, cuando un animal, un depredador lo está cazando, pues el animal está en su modo supervivencia. Él Sí, quiere sobrevivir y él quiere escapar. correcto. Entonces me gustó mucho el tema. Mira que realmente no pude investigar mucho, Ajá. pero admito que sí es un tema que me intrigó bastante, porque al momento en que lo estudié encontré que muchas de las cosas que había como pensado anteriormente en mi vida Ok. son muy de la mano de lo que se consideraría naturaleza humana y instinto de supervivencia. No Sí, sé si me haga entender. sí, sí, sí. Pero pues de lo que estábamos hablando y la pregunta que es mucho más incómoda Ujú. es, ¿qué clase de animal es capaz de inventarse fantasmas y luego creer en ellos con tanta fuerza que los ve, los toca y hasta muere por ellos? ¿En qué sentido lo quieres expresar? Es que somos el único animal, el único ser viviente que llegamos a creer en algo con tanta fuerza que Sí, realmente lo podemos llegar a ser tangible porque la fuerza de la mente y del cerebro es lo muy... manifestamos, dirían los espiritistas. Exactamente. Ok, sí, te lo compro, pero también estoy en el hecho de que has hablado con algún animal Uy, no, pero quisiera. y qué tal, o sea, y qué tal que los gatos cuando se erizan también sea como que se están inventando. ¿Va? Si has visto que hay veces los gatos se erizan así como al momento, como Sí, estás viendo, güey. pero ¿Por qué claro, te erizaste viendo hacia un pasillo oscuro cuando estamos en la casa los dos solos? No me asustes. exacto. Y ahí entra a jugar muchas cosas, porque si nos vamos hacia lo paranormal, dicen que los gatos es el puente entre este mundo y el otro. Sí, de hecho los Entonces, egipcios los veneraban mucho porque consideraban que eran fundamentales para su supervivencia, también teniendo en cuenta que es que eran animales que estaban diseñados para depredar a todos y todas ujú. las pestes que había. Es que Pero fíjate que la mayoría de depredadores que hay en la naturaleza son felinos. sí. El puma, Ujú. el león, el tigre, el chita. Son muy pocos los depredadores que realmente pertenecen al reino de los caninos. Sí, pero dentro del espectro de animales, si te das cuenta, la mayoría de depredadores o son, eh, ¿cómo se dice? Bueno, felinos, Ajá. o también están los reptiles, por ejemplo, Sí. serpientes, cocodrilos, Oh, etc, sí, etc. pero creo que son más o sea, los grandes, los que imponen son más los felinos. Ujú.
Y mira que pasa algo muy curioso con los felinos. Si te fijas, está el hecho de que el humano pudo domesticar muchas especies de animales, Ajá, pero con los felinos pasa algo muy curioso y es que si pones a un gato y comparas sus genes con su antecesor directo, que son sí, los gatos salvajes africanos, comparten un 80% de sus genes, que es demasiado para un animal que se supone que está domesticado. Y es que el tema con los gatos y en general con muchos felinos, porque si, dependiendo de la región donde te encuentres en el mundo, hay diferentes tipos de felinos que se han llegado a domesticar. sí, Eh, Está el hecho es que ellos se han acercado a los humanos por conveniencia, por el hecho de que los humanos siempre hemos tenido comida y siempre como hemos tenido comida almacenada, hay que cazar. Hay bichos, hay reptiles, hay eh, mamíferos tipo roedores y son lo que ellos cazan, de lo que ellos se alimentan principalmente, o bueno, en un entorno salvaje. ajá. Pero bueno, Entonces es muy curioso eso de los gatos. sí, bueno, Perdón, es que lo vi hace poquito y quería soltar el dato. creo que nos desviamos un poquito del tema. Pero bueno, Lo siento, lo volviendo siento. al tema la naturaleza humana, ¿no te has preguntado por qué todas las culturas humanas, sin excepción, han inventado seres invisibles? Dioses, espíritus, demonios, ancestros que vigilan, fantasmas que regresan. No hay ni una sola sociedad registrada en la historia que no tenga creencias paranormales. Ninguna. Pero ¿no sientes que también tiene que ver el hecho en ese caso de que las culturas intentan dar explicaciones y pues Ujú. como se va pasando de manera verbal como toda esta cultura de no, es que hay un Dios, por ejemplo, acá en Colombia. Ajá. No, hay un Dios que todo lo ve y es como listo y uno crece con eso, o sea, hoy es el día que uno todavía puede que diga que no, yo no creo en la religión, pero no pasa algo y uno, ¡ay, Dios mío! ¿Sí me voy a entender? Exacto. Entonces, no sé, En- siento que también está el hecho de que son sencillamente formas de dar explicaciones en muchos casos. ahí Pero es donde siento que voy. también, sí, pero siento que también podría enlazarse bastante con con lo sobrenatural, porque te acuerdas que una vez te había comentado de que hay una teoría que dice que todos estos casos de vista, o sea, como de que personas que han visto supuestamente como espectros de que se ven como en foros o en creepypastas Ajá. y mucha gente comienza a hablar como en tema y termina llegando a que posiblemente el que tantas personas están hablando de ello haga que se manifieste, que es Por- como la teoría que se maneja en ajá. cuanto a eso. Por eso es que te digo, o sea, somos los únicos animales, y ahí donde si lo analizamos en frío, entonces, por ejemplo, Ujú. los chimpancés no rezan. Los No. delfines no entierran a sus muertos, ni con flores, ni nada de eso. Los elefantes, amo los elefantes. Ah, Los animales, por dos. los elefantes sienten el duelo. Son los únicos Sí. animales que hacen un duelo, pero ellos no construyen ni catedrales para explicarlo, ni Ujú. velarlo, nada. Solo nosotros. Exacto. Entonces, Sí, no, y que lo máximo que tienen es como el tema de que cuando un elefante ya se siente en el momento de morir, se aparta de su ajá, manada y va a ciertos lugares que ellos ya tienen como descritos como cementerios y literal son cementerios de elefantes, creo que es lo más cercano. ajá, Y se da, siento yo que es porque los elefantes son muy inteligentes. Yo sí, también claro. soy fanático de los elefantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos pasó? Y la respuesta que mi querido Nick es cortica, pero brutal. Y es que hace 300.000 años Sí, apareció en África una mutación que nos dio un superpoder a nosotros, los humanos. Y una maldición uy, eterna, obviamente. El superpoder se de la llama, ansiedad. no, se llama conciencia reflexiva de segundo orden. En Espera, criollo, espera. Espérame. conciencia reflexiva Conciencia reflexiva en segundo orden. de segundo orden. De segundo orden, ok. Ajá. Que en criollo Y, por traduce, favor. somos los únicos animales que sabemos que sabemos. Ujú. Podemos pensar sobre nuestros propios pensamientos, podemos ponernos en la mente de otro y sobre todo podemos imaginar cosas que no están enfrente de nosotros.
Esto nos permitió obviamente inventar el fuego controlado, el lenguaje, la agricultura, los cohetes a Marte y también obviamente nos permitió inventar que alguien invisible nos mirara cuando estamos solos. O sea, por culpa de ese superpoder es que yo pienso que tengo sentido arácnido y por eso siento que puedo evitar las cosas malas. Exacto, O, básicamente. por Entonces, ejemplo, ese mismo circuito cerebral que usamos para planear una cacería mañana, si nos ok, transportamos a esa época, es el mismo que usamos para imaginar que el muerto de una tribu sigue aquí, enfadado porque no le dimos un entierro digno o porque no hicimos las cosas sí, bien. De hecho, en el 2023, o sea, hace muy poquito, hace 2 años, bueno, sí, ya casi tres, porque ya casi pasamos al 2026. sí, ya Sí, un estornudo, 2 baños más y estamos en 2023. exacto. Pues un estudio en el 2023 publicado en Nature Human Behavior dejó, Behavior, dejó en claro sí, que cuanto más activa está la corteza prefrontal dorsolateral, esa misma. que es la parte de imaginación del cerebro, ¿Sabes más o menos dónde está ubicado? Porque la verdad a en mí el esos hemisferio términos me izquierdo. confunden. O sea, listo, a la izquierda, en la parte del frente o a la derecha o bien al lado. Hemisferio izquierdo, pero no sé exactamente si al frente o atrás. Ok, Es la parte imaginativa del cerebro. ok. Entonces es más probable de que la persona crea en entidades supernaturales, bueno, supernaturales, no, sobrenaturales, y no es casualidad, es simplemente pues el cableado que tenemos interno. Y pues que algunos desarrollamos más la parte imaginativa que la parte Sí, lógica. sí. En- ¿No te has dado cuenta que muchos artistas, perdón, Ujú. así como meter cucharada, pero Sí, me sí. sonó de ahí. Ujú. ¿No te has dado cuenta que muchos artistas o personas que están como metidas en el mundo de en algún tipo de arte, ya sea música, literatura, etc, 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 son personas que tienden a tener casos de o espiritismo o religiosidad o eso de que no es que vi a Dios, no es que vi el diablo, no es que vi fantasmas, no es que recibí un mensaje divino o muchas otras cosas de ese tipo? Sí, sí. Hay como muchos reportes de famosos que se mueven en ese mundo que es como que eh, son muy sensibles a este tipo de cosas, como Exacto. sucesos paranormales o divinos o como lo quieran ver. Ajá. Entonces, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, por ejemplo, una persona que se despertó a las 4 de la mañana convencido de que alguien estaba al lado de su cama, que no era sueño, que estaba 100% despierto, Wow. que sentía la presencia así súper fuerte, que cuando ya pudo se levantó, encendió la luz, revisó por debajo de la cama como si fuera un niño de 5 años Ujú. y ¿saben qué encontró? Que pues la resonancia funcional que hace después es una hiperactividad temporal en la unión preparietal derecha. O Ok. sea, que el cerebro fabricó una presencia porque estaba agotado, ligeramente deshidratado por estar durmiendo y no había nadie. El fantasma era él mismo y lo estaba Para proyectando. hacerlo es como despertar. Y lo estaba proyectando, simplemente pues, se despertó, me imagino que punto, pudo tener una Wow. pesadilla y lo que hizo pues su Sí. cerebro al estar dormido y deshidratado y estresado y con hiperactividad, lo que hace es proyectar esa imagen hacia la realidad y lo que hace es que cree que está ahí, pero es simplemente su cerebro haciendo jugarretas, troleándolo, por así decirlo. O sea que en ese caso aplica también cuando, por ejemplo, o sea, yo digo en mi caso, ¿no? De Ajá. pronto, cuando el cerebro está muy cansado y uno siente que hay algo más ahí, como que uno dice como, yo mejor me intento dormir como para no botarle tanta cabeza. Ahí también sería como ese tipo de ejemplos. Sí, O algo sea, sería así. como una misma causa. Exacto. Uf, Entonces, esa es la primera gran verdad incómoda de la naturaleza humana. Somos máquinas de detección de agentes hiperactivas evolutivamente. Tiene todo el sentido.
Sí, Entonces, por ejemplo, en la sabana, si escuchabas una rama romperse, o no, no. era mucho más seguro asumir de que había un león, que asumir que era un león, que asumir que era el viento. Sí, claro. Entonces, ahí es donde tú comparas. El que asumió que era el viento y se equivocaba, pues se Se moría. moría. No dejaba descendientes. Pero el Ujú. que asumía que era un león y se equivocaba, pues sobrevivía para contarlo otro día. Exacto. O inclusive podía que escuchara el ruido y si fuera un león, pero eso le dio el reflejo suficiente para salvarse. Exactamente. Entonces, el resultado, hoy podemos ver, por ejemplo, hoy podemos ver caras en las nubes, escuchamos voces en ruidos blancos, sentimos que ¿O no? hay algo que nos observa cuando estamos solos en la casa, Sí. pues eso se llama hiperactividad agentiva. Y está Ok. documentado por cientos de documentos, de muchas investigaciones universitarias. Y, Pero severo. y esa es Pero, lo chistoso es que esa es la misma función cerebral que nos permite creer en empatía. Y que también nos hace uy, creer. espere. ¿Cómo así? Ujú. Esa O misma sea, fu- uno es empático por la misma función que tiene el cerebro de imaginarse que alguien lo está persiguiendo. Sí, porque somos capaces de ponernos en la situación de otra persona. ¿Por qué crees que Pero, por qué crees que los animales cuando, o sea, siguen su cadena evolutiva sin, o sea, su cadena de alimentación sin sentir remordimiento alguno? Porque yo no pues es sé. que nosotros también lo hacemos. O sea, Sí, pero tenemos más conozco mucha conciencia. gente que es como, ay, pobrecita los animales, pero qué rica está la carne. Mm, Yo sabe- soy uno de esos, o sea, a mí me encanta la carne. Y no es como, ay, pobrecito los animales, Es uf, que, pero qué rico está. es que no es que sea la misma cosa, es que es como esa misma parte es la que encargada de hacer todo eso. O sea, es la parte que nos hace creer en la empatía, también nos hace Ok. creer en ángeles, en demonios, en conspiraciones mundiales. O sea, no es una sola línea, Pero entonces dentro de los animales, ¿qué vendría a ser como ese sentido de, o sea, si no es empatía, sería que como solidaridad? Porque, por ejemplo, pues es que hay videos esa de animales donde que están ayudando a otros. de eso. Tipo, por ejemplo, que ya vi un video de que se caía un gato como en un zoológico Ajá. y un elefante llegaba y lo cogía con la trompa y lo levantaba y se lo entregaba a una muchacha para que lo, creo que esto lo vi hoy, para que lo recogiera, porque el gato se había acabado de caer y pues no creo que lo haya hecho como, sáquenme esta cosa de acá, no, o sea, pon esta cosa horrorosa ahí, o verá, no creo que haya sido el caso. No, no Este que sé. más fue como que se dio cuenta que el gato cayó y quiso tener como un tipo de ayuda, pero siento que entonces en los animales ha de ser algo diferente, porque Exacto. si en el caso de que estamos hablando y que se supone que este mismo superpoder que nos ayuda en la supervivencia es el mismo que nos ayuda en el tema de la empatía, Ajá. no sé, me parece muy raro. Es que, Es bien es que extraño. toda esa parte es muy rara. Es bastante Sí. raro. Sí, Eh, porque uno como justifica la empatía. uy, no, no hay forma. Porque hay gente que no tampoco tiene. Porque, exacto, o sea, yo puedo justificar emociones básicas como tristeza, como rabia, como felicidad, pero, por ejemplo, la empatía uno no justifica. Exacto. Se me acaba de Pero, desbloquear un nuevo pero nivel de psicoanálisis. hay algo más extraño aún. Y es que, aunque nosotros inventamos fantasmas por puro cableado interno en nosotros, puro cableado Ujú. evolutivo, por así decirlo, Porque nos falta un tornillo. sí, también somos la única especie que se sacrifica por completos desconocidos. Uf, eso sí es cierto. Sí, yo Y, nunca he visto un gato que digamos a sacrificar por otros gatos para que ellos sobrevivan. y esto se ¿No lo demostró, viste? No, mamá. ajá, y esto se demostró en el 2018. Hicieron un experimento muy brutal en la Universidad de Yale
y pusieron a Eso suena a maltrato. sí, pusieron a personas dentro de una resonancia funcional y les dieron a elegir entre recibir dinero, o sea, entre ellos recibir dinero o recibir una Sí, descarga eléctrica dolorosa. sí. O sea, una descarga eléctrica dolorosa a un desconocido al otro lado del mundo para evitar que ellos se quedaran con más plata. O sea, que tenían dos opciones. Ujú. O recibir dinero ellos, Sí, o una descarga que una eléctrica. persona o no, no, siento que sería más como si ellos reciben el dinero, una persona al otro lado del mundo que ellos no conocen va a recibir una descarga eléctrica. Pero si Sí, no lo reciben, ellos son los que, o sea, si no reciben el dinero, ellos reciben la descarga eléctrica. exactamente. Y los sujetos de prueba decidieron escoger la descarga eléctrica al dinero. ¿Cuánto porcentaje crees que eligieron eso? Uy, no sé, o sea, yo no le tengo fe a la humanidad, un 40% por mucho. Más del 60% eligió recibir una descarga ellos Wow, mismos antes de hacerle daño a alguien que pues probablemente jamás van a conocer. muy fuerte. Sí, bastante. La humanidad me acaba de callar la boca. Y pues es un estudio pues no tan antiguo, estamos hablando del 2018. Ok, Entonces, mientras elegían, mientras ellos elegían, les estaban haciendo como un monitoreo en la cabeza y se le encendía sí, como un árbol de Navidad la corteza cinculada anterior, que es la misma ok, zona que se activa cuando te quemas los dedos o la mano. ok. O sea, es decir, que el cerebro registraba el dolor del otro como propio. Wow. Y eso es súper loco. Y eso, Uy, bueno, siento que esa sería una buena definición para la empatía. sí, y eso no lo hace ningún otro animal. O sea, ni siquiera los bobonos, que son nuestros primos Sí. cercanos en evolución. Ujú. Entonces, pues, ese experimento se hizo y pues es muy, Muy heavy. sí, sí, muy heavy. Bastante heavy, la verdad. Sí, porque dentro de los animales creo que los únicos casos donde un animal se sacrifica por otro, Ujú. generalmente es como en tema de depredación, cuando una madre ve que van a depredar a su cría, tiende a cruzarse y prefiere morir ella y que se salven sus crías, pero creo que es el único caso. Y aplica como en el 80% más o menos de los seres vivos del planeta, Sí, más o creería menos. yo. O de pronto menos, no sé. O sea, es que los insectos, no sé, los insectos es un mundo muy complejo, ¿no? Uy, no, los insectos es un mundo muy, muy raro, la verdad. O sea, de Ujú. hecho, a mí me encantan las mantis religiosas. Ok, Y son rarísimas. O sea, es el único animal de que el macho nace, crece, se reproduce y ahí mismo se muere. y muere. Y muere y no porque se muera de, uy, me dio un infarto, sino, No, no, uy, me quitaron la cabeza. se lo come la hembra y él se deja comer Ajá. es para que ella reciba los nutrientes y las crías tengan los nutrientes necesarios para poder Exacto. existir. Es muy Entonces es heavy. muy, muy loco eso que en el reino animal es muy loco, No, y es muy digamos diferente. también el caso de que hayan organizaciones tan complejas como digamos en las hormigas. Bueno, es que los insectos son un mundo muy raro. Güey. De hecho, ahorita que tú estás con lo de tu perfil de fotos, Sí, sí. cuando vos pones fotos de los insectos a los que le tomas fotos, que las arañas y no sé qué, hay veces como que copio el nombre Ujú. y voy reviso y como, ay, marica, esta araña tiene tal cosa, o este insecto hace esta otra cosa, vea pues, Sí, es no. chévere. De Si hecho, algo pues, para que se pasen y revisen ahí. de hecho, para los que me siguen en la Chévere. página de fotografía, trato de poner el nombre del insecto, el científico, y una breve descripción del, de, del- Sí, de ese animal. Que por exacto. cierto, ya acabé de comprar, hoy compré el lente, el necesario para poder tomar mejores ¿El fotos. macro? Sí, el macro lo compré hoy. Qué chimba, Eh, me alegra, me alegra. Me llega mañana y el flash me llega hasta la otra semana. Y el difusor para poder que no, el flash no queme las fotos, Sí. me lo regalaron de cumpleaños.
Ay, qué chima, parce, me alegra mucho. Sí, Bueno, es sí. que por los que no se lo sabían, ayer estaba de cumpleaños el niño. Bueno, En, el niño no tan niño. Ya en, próximamente, señor. sí, entonces Ish, yo creo que mañana voy a hacer dos videos, uno haciendo el unboxing epa, del difusor y armándolo y se los voy a justo, mostrar. justo. Y luego el unboxing del lente. Y Para que se pasen y los vean. Esos son unos equipos divinos. sí, y entonces ya después, ya con esos se van a ir más, se van a venir más cositas, Me encanta, mejores niño. Me cositas, alegra mucho. pero sí. Me alegra Bueno, mucho por ti. Qué felicidad. volviendo al Volviendo al tema. tema, porque nos volvimos a desviar. Sí, que Una pequeña pausa comercial. como raro. Esto es un tema muy complejo que la verdad, al momento de investigar, eh, sentí, o sea, me llama mucho la atención, obviamente, pero sentí que no somos las personas idóneas para transportar esta información tan compleja, porque Sí. se me sale mucho de mi conocimiento y se me sale mucho de las manos ciertas cosas que la verdad también me deja sin respuestas. Me deja con más preguntas que respuestas, la verdad. Sí, eso justamente era lo que iba a decir. Es muy complejo porque siento que ya es como un estudio más profundo que se tiene que hacer del ser humano como especie y no tanto como humanidad, que es lo que generalmente se hace. Es como la medicina estudia a los humanos, ¿sí me hago entender? Sí, No lo estudia como una sociedad y es muy raro porque pues, justamente la sociedad es lo que ha logrado que la humanidad perdure. O sea, nosotros exactamente. somos una especie que se ha desarrollado por convivencia y dependemos de tener convivencia mínima. O sea, no es como, no, con que yo hable con una persona estoy bien, no, literalmente hay un estado neurológico de la conciencia donde la soledad puede llegar a matar a alguien. Sí. ¿Y de por qué entonces decidimos tocar este tema? Ujú. Porque alguien de nos lo pidió que lo tocáramos porque íbamos a Sí. tocar el tema del espacio. Ujú, Que es un tema que pues no es tan psicológico como este. Pero dijeron, exacto. ah, si van a hablar del espacio, primero hablen del humano. Lo cual Ujú. estuvimos de acuerdo, pero va a ser un brochazo. Porque, como les digo, no estamos preparados al nivel científico para poder dar esos temas tan reales Exacto. de nuestra propia vivencia, de nuestra propia especie. Ujú. Es muy, muy complejo. Sí, obvio, es que finalmente nosotros, como siempre hemos aclarado acá, intentamos darles nuestra opinión, nuestro punto de vista y dar la información que logramos adquirir en nuestras búsquedas independientes. Pero pues no quiere decir que todo lo que estemos diciendo sea tal cual como en realidad pasa, porque pues es subjetivo, es el punto de vista que nosotros tenemos acá como en el podcast, o sea, yo como persona, yo como Viter, tú como Magnar, si me hago entender, o sea, es como que es un punto de vista donde cada persona puede ver de una manera muy diferente. Sí, Y es lo que da pie pues, a las interpretaciones, obviamente, pero pues hay personas, hay especialistas, hay médicos que buscan como este tipo de respuestas y obviamente se les agradece demasiado el trabajo porque pues gracias a ellos es que hemos podido desarrollar cierto nivel de conocimiento de las funciones que tiene el cerebro, pero todavía falta mucho, o sea, oh, sí, un montón. el cerebro es la máquina más compleja que se ha inventado de manera... Sí. Entonces, volviendo es que somos la única especie que inventa fantasmas porque está programado para no morir devorado, básicamente. Ujú. Al mismo tiempo está programado para no morir por un desconocido, si hace falta. Eh, Somos un error glorioso de la evolución, por así decirlo. Y todavía nos hace falta hablar, pues, de lo más aterrador, que es la conciencia misma. Porque si todo esto es o sea, si es solo pasa dentro de 1,5 kilos de materia gris que llevamos en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, ¿de dónde sale la sensación de yo?
de yo como persona, que estoy de mirando, pertenencia. sí, de yo, de que estoy mirando detrás de estos ojos, o sea, Ah, todo, ¿cómo es? Propiocepción. sí, Es el sí, término de eso. percepción más o menos, que es a lo que yo Ujú. llamo conciencia, básicamente. Sí, Y es por eso que, pues, eso es, o sea, esa es la parte más terrorífica, diría yo, de empezar a pensar en ujú. en el tema de la conciencia. Y que no me siento preparado para hablar de ello todavía. Es que la Porque conciencia es un tema que da mucho de qué hablar. O sea, fácilmente podríamos sacar 20 episodios hablando de solo eso. sí, Porque es que la conciencia abarca muchas cosas. y no lo quiero hacer porque no, no es un canal que se vaya a dedicar a la psicología o a esto. Exacto. Sí, lo de nosotros es más como el fondo que yo tengo acá para los que están viendo el en vivo. Para los que lo están escuchando, lo siento. Pero Sí, pues sí, o sea, cosas como sobrenaturales o más como espirituales en el tema más como paranormal, ajá. pero no algo como psicológico. Obviamente intentamos traer como una explicación teórica basado en la parte como más técnica o científica que lo llegue a estudiar, pero ¿qué es lo que haces tú? Yo soy más como, pues yo siento que esto es así, entonces pues va variando, pero pues es que, pues no sé, siento que realmente el hombre siempre intenta como buscar una explicación, pero a ciencia cierta no entendemos las cosas, o sea, Mm, sí, y pues podríamos decir, podría decir que mucha gente lo dice que es paranoia a ok. todo esto, pero pues para todo esto ya hay nombres científicos que se han descubierto. El fenómeno más común Siento que de... no es que se han descubierto, que se han inventado, porque no creo que el Sí, nombre existiera. no, no, se han inventado, pero a raíz del estudio del mismo cerebro. Entonces, por ejemplo, Ok, el fenómeno más común de la gente que llama fantasma o presencia maligna tiene como, lo pueden como dividir en tres grandes culpables que la ciencia ya identificó hace años. El primero es la parálisis del sueño, que lo hablamos en episodios pasados. El segundo son infrasonidos de campos y campos electromagnéticos. sí, Y la tercera es la unión tempoparietal fallando. Entonces, ok. ah, podemos ir por partes. Eh, Bueno, o sea, yo hablo aquí desde lo que pienso, y si el ente es el que al provocar su presencia hace que falle el cerebro de esa forma. pues por eso lo vamos a O desglosar. sea, viéndolo más como un punto de vista como Sí, macabro, como de que en verdad existen estos entes sí, sí, malignos. sí. Pues empecemos por la parálisis del sueño, que ya habíamos tocado Sí, en episodios pasados, pues esto lo vamos a enfocar en una parte más científica, en la parte de la cabeza. ok, Porque el 70% de la historia de que me desperté y había una sombra encima mío que no me dejaba mover y no me dejaba respirar, eso es lo que la ciencia denomina que en la fase REM del cerebro sí, desconecta todo lo que son tus músculos. ujú, A los que no saben qué es el REM, es cuando tu cuerpo está en sueño profundo, donde tu cuerpo realmente descansa. Cuando pasa eso, todos soñamos, absolutamente todos soñamos. Que no te acuerdes es otra cosa, pero todos soñamos, tenemos sueños. exacto. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro te desconecta todas las funciones de los músculos para que así, mientras que sueñas, tu cuerpo no se mueva, no te lastimes o no salgas corriendo si tienes en algún un sueño que alguien te persigue o algo. Sí, Entonces, muchas veces te despiertas antes de que tu cerebro vuelva a conectar todas esas funciones. Entonces, estás 100% consciente, ves la habitación, pero no puedes moverte. Y ahí el cerebro, que todavía está en medio soñando, pues
Sí. mete el intruso clásico de la vieja bruja, el hombre del sombrero, la sombra que se Ujú. sienta en tu pecho, y Sí, lo que pues, uno haya escuchado. Exacto. exacto. En cada lugar se le dice de una manera diferente. Entonces, pues, obviamente, pues, de la misma parálisis impide que expandas bien el... Y no, o sea, sientes que no puedes respirar muy bien porque la misma parálisis impide que tu pecho se expanda cuando respiramos. Ok. eh, Porque pues cuando estás durmiendo tienes una respiración más tenue, más tranquila. Entonces Sí. no necesitas llenar No, y que los también tiene pulmones. uno un ritmo cardíaco diferente, la respiración es más Más, lenta. más bajo. Y son. Exacto. Entonces por eso es que sientes que te aplastan y que la amígdala pues es como una alarma de incendio para el cerebro. Y pues hace como que quedes como en modo peligro máximo, como que estás extremadamente Ujú. expuesto. Y pues el resultado es la experiencia más terrorífica de tu vida, creada al 100% por tu cerebro para protegerse mientras duerme. O sea, como para ponerte Ok. en estado de alerta. Pero algo que yo no logro entender de, digamos, de ese concepto, cuando Ajá. lo intentan explicar, es el cómo uno se va a despertar antes que el cerebro. O sea, porque siento que el cerebro es uno. ¿Se me va a entender? Sí, sí. Lo que pasa es que no es que te despiertes más rápido que tu cerebro. O sea, te despiertas antes de que tu cerebro dé la orden de que vuelva a conectar esas funciones. O sea, algo te pasó en tu Mm. organismo que te hizo abrir los ojos a como que entrar en conciencia antes de como salir del sueño, del REM. Ok. O sea, tipo como cuando en las películas están estas naves espaciales que llevan como todo un protocolo encendido, que es como tal cosa, listo, tal cosa, listo, tal cosa, listo, tal cosa, uy, no está funcionando, espere, 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 espere. Ujú. ¿Algo por el estilo? Sí, pero Ok, no es algo que pase continuamente, no es algo que pase a la mayoría de la gente. De hecho, ujú, en estudios del 2024, en el Sleep Medicine Reviews, dicen sí. que solamente el 40% de la población mundial ha vivido eso alguna vez. Solo el Bueno, cuarenta 40 por es un ciento número bastante grande, Sí, igualmente. pero solamente una vez. Pero es mundial, o sea, es mundial, no solamente una población, es mundial. Entonces, para mis queridos que han vivido eso, la respuesta Bienvenido. científica, no, no eres especial. Eres estadística. No estás solo. Eres estadística. Eres parte de un 40% de la población mundial que ha vivido eso. Sí. Entonces, pues, es raro, pero pues Sí, no supera el 50%. Es un 40%. De que tu cerebro te juegue una mala pasada, básicamente. bueno, volviendo de pronto un poco a lo que tú decías de la explicación de cómo de la naturaleza humana cuando hablabas acerca de que Ujú. el humano está predispuesto a esto por el superpoder que se le concedió gracias a la supervivencia. Sí. Sería ver de pronto un estudio de años más adelante o ver si hay de pronto estudios de años anteriores de qué porcentaje ha variado. Si me voy a entender, si ha habido un aumento, si ha habido un descenso. Habría que revisarlo ¿Mm? porque obviamente, por ejemplo, científicamente se ha demostrado que las mujeres están diseñadas Sí, para cuando duermen, cuando tienen a sus bebés, y la típica pelea de que es que el bebé llora, pero usted no se despierta, no me ayuda, es porque evolutivamente la mujer está en su mente, está diseñada para escuchar sonidos muy, muy agudos, como, sí, como el sonido del llanto del bebé, para exacto. poder proteger a sus bebés. Ujú. El hombre, en cambio,
está programado para escuchar y estar más alerta a sonidos más graves. Ujú. Entonces, por De ejemplo, entonces depredadores o de el cualquier sonido de tipo de una animalidad. puerta chocando, que alguien Ujú, interrumpió en la casa, y por eso es que el hombre se despierta más rápido cuando hay ese tipo de ujú. sonidos más graves, porque entra como Wow. en una ¿qué? En un estado de como que de alerta y de protección. Ujú. Por Sí, o eso, sea, es que igual cuando uno duerme el cerebro no se apaga todo, es no, no, como no. se apaga una parte, pero Entonces, igual el cerebro sigue funcionando. la cuestión es esa, que el hombre está diseñado para despertarse con sonidos más graves para poder proteger a su familia, a su mujer, a sus hijos o a su familia entera. Y la mujer está diseñada para despertarse con sonidos mucho más agudos, que es la de los bebés, la de los niños, para poder protegerlos. Esa es como la explicación biológica. Por eso es que, pues, o sea, el cerebro es una cosa maravillosa. No, es que el cerebro es un mundo bastante Y complejo. ahí, Es que hasta las personas que lo estudian dicen que el cerebro es muy difícil, y ahí porque el cerebro es el único órgano que se ha nombrado a sí mismo. exacto, y ahí es donde entramos a los infrasonidos, que era el Ok. segundo punto. Que eso todavía está mucho más bravo. Los infrasonidos son frecuencias que están debajo de los 20 Hz, o sea, Sí. no los escuchas, pero los sientes en el pecho y en los ojos, o sea, como eso que tú dices, siento como una mala energía, siento una mala vibra, Ok. pues eso se genera con ventiladores viejos, tormentas lejanas, hasta con el viento que golpea ciertas ventanas. Pero son sonidos que O con nosotros... las Sí, neveras antiguas también tenían eso de que generaban como ultrasonidos que la gente decía, no, es que hay un espectro en la casa y era la nevera. Me acuerdo el resto que vi eso, no me comenté. exacto. Entonces, por ejemplo, en el 2003, un científico llamado Big Tandy estaba supuestamente Sí, trabajando en un laboratorio embrujado, supuestamente. Todo el mundo sí. afirmaba y decía que veían sombras, que sentían ansiedad, que sentían malas Mejor dicho, el diablo vibras. estaba ahí dentro. Sí. Y resultó que era un ventilador nuevo que emitía 19 Hz exactos. Apagaron los ventiladores y ya. Se acabó el fantasma. O sea, los 19 Hz es una medida exacta que hace que las personas perciban como No, un espectro. hasta los 20 Hz. O sea, son sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero nos hacen sentir cosas. Nos hacen sentir El humano sensaciones. entonces ¿en qué rango de Hertz se escucha? Uh, ¿De buen- 20 a qué? buena pregunta. A ver. Un A, momento, par- pausa comercial. a partir ¿Alguna vez te has de sentido débil? los... Recuerda, es un espíritu que te está chupando la energía. Mentiras, no. A ver. O de pronto sí. ¿Qué tal? Sí, a partir de los 20 Hz Hasta que ve. hasta los 20.000. Ok. Hasta los que serían 20 kilohertz. O sea, por debajo de 20 Hz no escuchamos, pero sentimos las vibraciones. Ok. En- Bueno, sí, porque es que igual es vibración, ¿no? O sea, el sonido es la vibración de las sí. moléculas. Entonces, Pero, pues a este, cierto este, ritmo, supongo este que será. científico, Big Tandy, pues dijo, pues algo está pasando aquí. Empezó pues, a medir todo esto hasta que se dio cuenta que había un sonido que emitía a 19 Hz, o sea, no lo alcanzábamos a escuchar, pero sí sentir. Ujú. Y era lo que provocaba que la gente decía que estaba embrujado, de que veían sombras, de que había mala yuyu. Y pues la mala yuyu era un ventilador viejísimo que estaba ahí, que emitía 19 Hz y lo apagaron y se acabó. Sí. O si no ha visto también que cuando los rodamientos, bueno, para los que no sepan qué es un rodamiento, es un cilindro metálico que tiene unas esferas metálicas que están cubiertas de grasa y permiten que giren y están en casi todas las ruedas que existen en el mundo. Cuando los rodamientos se les comienza a gastar el aceite, tienen un chirrido muy específico. Ajá. Y hay muchas circunstancias donde personas comienzan a identificar este sonido en diferentes instrumentos que tienen como estos rodamientos, como por ejemplo ventiladores
o llantas o algo así. Es como, no, es que escucho una risa y es que justamente el ruido es agudito, muy similar a las risas que describen como risas de brujas. Ajá. Y también se da como este caso como de superstición de, no, es que escuché un ruido de que era una bruja, de que no sé qué. Y a la hora de la verdad era que sencillamente ya se estaba gastando la grasa o aceite que tiene como picar el rodamiento En- internamente. entonces, diciendo esto ya de los infrasonidos, ¿tú qué piensas? ¿Hay lugares malditos o simplemente lugares con muy mala acústica? Mm, Siento que es diferente escuchar un ruido a escuchar una voz, a Pero, escuchar algo que no tiene una explicación viable, ¿sí me hago entender? pero fíjate que nuestro cerebro nos juega malas pasadas Sí, y obvio. y el viento muchas veces cuando sopla muy fuerte y pasa por dentro de ramas o aperturas muy angostas, generan sonidos de los cuales casi parecen voces humanas. Entonces, por eso te digo, puede ser mala acústica. Un muy buen sonido, buena corriente de aire pasando por, por rendijas de aire muy delgadas y a cierta presión Sí. de aire puede generar un sonido de que tu cerebro diga, hey, alguien dijo algo. Ujú. Es que ahí es donde entra el tema que yo digo, de que gran porcentaje de las personas son fácilmente influenciables en ese término de cosas, Ajá, porque cualquier ruido, cualquier sensación, ya la describe como algo paranormal. exacto. Y es Pero que, siento que entre ese 40% de la población sí hay personas que sí realmente son sensibles a ese tipo de sí, cosas. claro, pero también les recuerdo de que nuestra voz, lo que nosotros hablamos, es aire pasando por nuestras cuerdas vocales. Entonces, es posible, es factible de que una presión de aire pasando por alguna rendija en un espacio muy pequeño pueda generar algo muy parecido a un sonido fonético. Sí, sí, o sea, pues más, yo digo, bueno, a ver, ten en cuenta que claramente tú tienes un punto de vista más científico. Ujú. Mi punto de vista es un poco más espiritual, pero está el hecho de que desde mi punto de vista yo les digo como ténganlo en cuenta para que no siempre consideren que no es que hay un espíritu, sino más como puede ser esta explicación lógica lo que está sonando. Y que muchas veces pasa, digamos, los que viven en conjuntos aquí en Colombia por lo menos pasa mucho de que eh, los cableados eléctricos que llevan los conjuntos, Ujú. cuando hacen contacto con alguna rama o que le haya caído, tiende a hacer un sonido peculiar al que uno no está acostumbrado y no. No, es que eso no tiene explicación y realmente es electricidad pasando de un conducto a otro. Sí, y ahí donde también te tengo un ejemplo con eso. Había otro estudio muy famoso y fue la habitación más embrujada de Inglaterra. Y fue en el castillo Sí, de Edimburgo. ok, Los que pasaban la noche en esa habitación afirmaban de que ahí veían apariciones, que escuchaban voces, hasta que pues que entraron con medidores, midieron el nivel, midieron todo y descubrieron de que había un nivel sí, brutal de infrasonidos por el tráfico wow, subterráneo y campos electromagnéticos de cables que estaban mal puestos. ok, Cuando esa habitación la aislaron de todo sonido, de toda de todo, sí, de toda la interferencia electromagnetidad, que había alrededor. ajá, cero fantasmas. La gente podía dormir tranquila. Wow, severo. Voy a aislar mi cuarto para que pueda dormir tranquilo. ¿Sí? O sea, Pero mira que es una teoría bastante razonable. O sea, sigo insistiendo, siento que todos los eventos paranormales pueden llegar a tener una explicación de, mira, sí en la parte del mundo donde estás.
hay cierta, decirlo, como cierta probabilidad de que lo sufras por las condiciones en las que se vive. Sí. O Sí. sea, o sea, por O ejemplo, sea, mira, por hay ejemplo, muchas explicaciones que si te pueden dar ustedes, respuesta. si ustedes conocen a alguien, alguien que trabaje con sonidos, o busquen en Sí. internet posiblemente van a encontrar muchos. Sonidos por debajo de los 20 Hz. Busquen uno de 18 Ujú. Hz. Ponen un buen En YouTube. sí, y ponen un buen subwoofer en la habitación y literalmente Súper. van a poder sentir como vibras y van a sentir cosas extrañas. O ese. Sí. Y pues, de hecho hay aplicaciones, hubo un tiempo que hubo aplicaciones que hacían eso como en broma y mucha gente Ujú. terminó llamando al cura, la verdad. Esa aplicación la hizo la iglesia para generar dinero. Posiblemente. Ay, perdón, es que la iglesia y yo no nos llevamos mucho. Entonces, y el tercer culpable, Ujú. que es la unión tempoparietal, Tempo tempo, parental. temporoparietal, parietal, sí. No, pues, ¿por qué insisten en poner esos trabalenguas para los nombres científicos? No entiendo. Es igual con los animales. Es Sí. como poner unos nombres que, Dios mío, solo los entienden ellos. Entonces, ese temporoparietal es la zona que Sí, construye como el mapa, el no yo, por así decirlo, que cuando falla por cansancio, epilepsia del lóbulo temporal, por migrañas, el cerebro pierde ese mapa de su propio cuerpo. Entonces, de repente empieza a sentir de que hay otro tú al lado de tu cama, o de que tu brazo no es tuyo. Hay casos documentados donde la persona siente que hay un doble idéntico sentado al lado observándolo, o observándola, no. ¿Cuelga qué? o observándole. Ish. Uy, no, eso sería una sensación muy fea. Y a eso, Nunca, a eso es lo nunca, que... ¿Cómo? perdóname, te interrumpo antes de que continúes. Sí, sí. ¿Nunca te ha pasado la sensación de que cuando te miras un espejo y te quitas, tu reflejo de alguna manera sigue ahí? Y, no sé, no sé, yo he tenido esa sensación de que es como que él sigue ahí y te sigue mirando a pesar de que ¿Que ya te ya fuiste? no lo ves. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, como que detrás del espejo hay otra dimensión y que ese reflejo no es un reflejo, sino es otro tú. Uh, Puede ser. Y Sí, parce. eso fue el tema que Yo tengo un tocamos, trauma con los espejos. que tocamos anteriormente. ¿Te acuerdas del síndrome Ujú. de Doppelganger? De que Sí, había otra persona como tú. Bueno, pues eso que pasó ahí con el fallo de ese lóbulo del cerebro, del tu mapa, del tu yo, es a sí. lo que pueden llamar como el síndrome de Doppelganger, pero interno. O sea, como que Ok. de que tienen la sensación de que no eres tú, de que hay otro tú. O sea, es rarísimo. Sí, O sea, y es... pero, Ajá. pero ahí cuenta cuando, o sea, con el tema del reflejo, ¿cuenta como doppelganger? Mm, pues sí, básicamente porque, por Bueno, sí, es ejemplo, que es la sensación de que existe otro tú. sí, pues, por ejemplo, Uf. el caso de Abraham Lincoln, el tema que tocamos con Ujú. Abraham Sí, Lincoln, el que tocó. él vio, él decía que la Que otra, era su que era su reflejo. reflejo, Que lo primero lo vio en su reflejo, sí. ¿Mm? Que él lo viera en Sí, el sí, me espejo. acuerdo. Qué impresión. Ajá. Entonces, o sea, y eso es tan real que mucha gente ha intentado, uy, pero que fue así. Espérame que, no sé, TikTok me mostró ahí que toca un rompecabezas para que no termine el live. Ya. Ah, por inactividad de... Es que como se supone que usted técnicamente está desde un celular, entre comillas, Oh. usted tiene que tener como interacción con el teléfono si no se bloquea. Ah, ok.
Y pues TikTok permanece con eso, no sé por qué. No sé, bueno. Pues mucha gente ha intentado pegarle a ese doble. De hecho, Ujú. en Suiza en el 2017, un paciente con epilepsia golpeó la pared intentando golpear a su gemelo maligno que, que lo veía sentado en la cama. Wow. Ajá. Todo por... Pero pues es que era un paciente psiquiátrico. Sí, y todo era porque un foco eléctrico en el cerebro le hizo perder el sentido de propiedad corporal. Uy, qué presión. Ujú. El cerebro no lo puede jugar muy mal. Bueno, sí, el cerebro siempre no le juega muy malas pasadas, Sí, siempre. la verdad. Entonces, Eso como cuando te confundes con el nombre, cuando estás hablando con una persona, uf, horrible. O sea, siento que desde ahí llega a ver como el ejemplo más básico de cómo el cerebro puede fallar. ajá, Hasta llegar entonces, a puntos como este, o sea, de perder la percepción del cuerpo. exactamente. O el caso contrario, digamos, de las personas que cuando tienen un accidente y pierden una parte del cuerpo, Ujú. sienten un miembro fantasma, es el término de que sienten que todavía tienen esa parte del cuerpo, por ejemplo, perdieron la mano y sienten esa mano, pero esa mano ya no está. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, hasta ahora el 98% de los casos investigados seriamente, eh, solamente el 2% que es donde ahí me pongo pues como mi gorrita de escéptico y digo, muéstrame los datos repetibles en el laboratorio y hablamos. Sí, Porque, pues una cosa es tener una experiencia brutal a las 4 de la mañana y otra muy distinta es que esa experiencia como que resista a un protocolo científico. sí. Entonces, si por ejemplo, si lo puedes repetir, replicar con, o sea, con todo controlado y no pasa, pues ahí es algo donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó? No se supone que es paranormal, debería romper todas las barreras. Bueno, sí, es cierto. Y no simplemente porque no, entonces lo aislaron y pues ya dejó de pasar. Pues entonces ya no sería paranormal, es algo, algo externo, algo tangible, algo de nuestro ¿Mm? terreno. Uf, no sé, me dejaste pensando. Entonces mucha... Porque si a todos los casos Ajá. se le Es, pudiera aplicar eso, y es que la mayoría de veces no, es una pregunta. porque no se investigaron bien las cosas. Entonces faltan Sí, sensores, contaminación de datos, sugestión colectiva. Entonces la historia está muy llena de esos casos imposibles que se cayeron cuando lo pusieron bajo una luz, bajo una lupa. Pero bueno, eso no quita que hay experiencias que sean reales sí, para esas eso justamente era personas, lo que iba a decir. porque pues el miedo es real. O sea, si lo generó otra cosa externa, el miedo sigue siendo real, el sudor frío era real. Lo que posiblemente no era real era la interpretación sobrenatural, pero el resto de las sensaciones son reales. Exacto. Sí, o sea, independientemente de cuál sea la situación, puede que sea real o pueda que no, el miedo va a estar ahí. Y el miedo Exactamente. sí es algo que, bueno, técnicamente la sensación, los sentimientos no son cosas tangibles, pero pues uno es el que lo siente, ¿sí me voy a entender? Sí, correcto. Entonces, básicamente a lo que yo quiero concluir es que nuestro cerebro puede Sí. ser el mejor director de cine de terror que existe. Sí, De nosotros, Stephen sí. King le quedan pañales para cuando el cerebro quiere hacer travesuras y Ujú. pasarle una mala jugada. Entonces te puede hacer ver demonios, te puede hacer sentir que te aplastan, escuchas pasos que no existen y todo sin salir de tu cabeza. Sí, tal cual. Y lo hace tan bien que durante muchos siglos hemos construido religiones, exorcismos, películas de terror y pues encima pues también hay errores de software, hablando Sí. de nuestro pensamiento. Sí, a veces a uno se le raya el coco y falla. Pero igual no vamos a quitar la posibilidad de que sí exista un poco de verdad en
algunos casos de temas paranormales. Pero sí siento que muchos casos pueden llegar a justificarse en alguno de estos espectros que se tocaron hoy, como definiciones posibles a todos estos eventos paranormales que alguien puede sufrir. Exacto, sí. Básicamente, el verdadero demonio es el que existe dentro de cada quien. Exactamente. El peor enemigo de uno es uno mismo. ¿Sí? Entonces, eso solamente somos como, como un mono asustado porque aprendió a imaginar cosas. Es muy triste. Sí, y muy complejo. Siento que también es un poco similar y perdón la comparación como tan cruda, pero cuando a los animales le hacen como estos experimentos para que aprendan a que si tocan algo, esto está electrificado y comienzan a tomarle como pánico a eso y que ya no comienzan a comer y que los animales sufren el resto. Uf, Sí, me llevó como a esa escena, me pareció tan duro. exactamente. Pues Eso. mi querido Nick, con eso yo doy por concluido el tema. Yo pienso que nuestro cerebro es extremadamente un misterio que aún sigue en estudio y que creo que le faltan muchos años para poder ya eh, como terminarlo de interpretar. Sí. Igual siento que es un buen abrebocas para los temas que vamos a tratar. Sí, Eh, porque el tema que se viene que eh, los temas que se vienen son ya temas más hacia nosotros, más los temas de paranormales, porque sí, como te digo, no, como no es mi campo, no me siento tan... Sé cosas que no entiendo de esto, y es muy psicológico, y yo no he estudiado eso, entonces no me siento tan cómodo abordando este tipo de temas porque siento que no puedo como meterme tan profundo, ¿sí me entiendes? sí, sí, sí te comprendo. Pero pues es que igual siento que sí era necesario tocarlo porque da un buen inicio a entender de, listo, ya les explicamos que son temas bastantes leves para lo que vamos a querer seguir tocando más adelante en los podcasts anteriores. Ahora también les explicamos que deben tener en cuenta que muchas veces puede ser el cerebro que de manera inconsciente se prepara para sentir este tipo de cosas. Sí, O correcto. también que directamente el cerebro quiere jugarle a uno mal y sencillamente asustarlo. Ajá, Pero no quita el hecho de que puede que hayan cosas que sí sean reales. exactamente. Pues bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por estar aquí un viernes más. Les deseo un excelente inicio de fin de semana. Que descansen. Les mando un abrazo muy muy grande. El tema del siguiente viernes van a ser o aliens o ovnis. Y ya nos vamos hacia el espacio y dejamos el tema psicológico a las personas que estudiaron ese tema. Sí, Pero a sus expertos. por ahora, si les ha gustado el tema o tienen su opinión diferente a lo que hoy hablamos, siéntense en confianza de ponerlo en los comentarios. Va a estar el video en YouTube y denle me gusta, compartan y si van a escribir un comentario, escriban más de de tres palabras para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Mi querido Nick, te despido la noche de hoy y espero que tengas un excelente inicio de semana. Un beso, un abrazo. Nos vemos el siguiente viernes con más de Midnight Fear. Bye bye.